Continuación, su programa radial, El Sistema de Salud Menonita y la salud de nuestro pueblo. Muy buen día y bienvenidos a este su programa, El Sistema de Salud Menonita y la salud de nuestro pueblo. Les acompaña su anfitriona Olga Colón Alicea. Les cuento, hoy vamos a estar hablando sobre epilepsia, sobre dolor de cabeza, diagnóstico, tratamiento, etcétera. También vamos a hablar sobre lo que son los servicios de hospicio, en este caso, Hospicio Menonita. Eso va a ser más adelante. Antes de ello, quiero compartir con ustedes un pensamiento, como toda la semana. En este caso, es del escritor estadounidense William Shakespeare, y dice como sigue: hemos venido a este mundo como hermanos. Caminemos, pues, dándonos la mano, y uno delante de otro. Con ese pensamiento los dejo para el fin de semana. No se retiren. ¿Sabías que el Sistema de Salud Menonita es la única institución de servicios de salud sin fines de lucro netamente puertorriqueña? Aquí toda la ganancia se invierte nuevamente en servicios a la comunidad, más hospitales, mejores servicios y tecnología de vanguardia. Sin lugar a duda hemos logrado mucho y por ti y los tuyos vamos por más. Sistema de Salud Menonita. En esta ocasión le doy la bienvenida al doctor Rafael López Vaquero. Él es neurólogo y tiene su oficina aquí en el Centro Médico Menonita de Calle y también en San Juan. Pero vamos a presentarlo. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, Olga. Gracias por la invitación. Nos encontramos bien aquí. Feliz de compartir nuevamente información con nuestros pacientes. Gracias por venir, doctor López Vaquero. Y hace un tiempo que no conversamos. ¿Cómo le ha ido? Muchos pacientes, mucho taller con esas clases en ciencias médicas. Mucho taller, mucho trabajo, trabajando en contra de las adversidades del sistema, pero pues siempre con buena motivación para tratar de brindar lo mejor que tenemos disponible. Me alegra mucho escuchar eso. Bueno, le cuento al público. Esta mañana vamos a estar dialogando con el doctor López Vaquero, neurólogo, sobre, él es subespecialista en epilepsia, y vamos a iniciar por ahí, y en el próximo segmento vamos a hablar del dolor de cabeza, síntomas, tratamiento, diagnóstico y cuáles podrían ser las causas. Eso va a ser en el segundo segmento. Doctor López Vaquero, usted es subespecialista en epilepsia. Pregunto, en términos generales, ¿llega mucho paciente a su consulta que no ha sido diagnosticado anteriormente o mal diagnosticado? ¿Todavía la condición no es plenamente entendida? Bueno, yo lo dividiría entre dos tipos de pacientes mayormente. Está el paciente que ha sido diagnosticado, ha sido bien manejado por otros neurólogos o médicos primarios, pero hay un 30% de los pacientes de epilepsia que no importa qué tipo de medicamento se les dé, nunca van a mejorar, y esos pacientes pues son referidos para explorar otras opciones quirúrgicas. Está también el otro grupo de pacientes, no me gusta decir mal diagnosticado porque me gusta pensar que cada proveedor de salud actúa en su mejor intención de ayudar al paciente, pero yo te diría que la mitad de los pacientes que yo veo en una evaluación inicial por una sospecha de epilepsia, en realidad no son pacientes de epilepsia, ¿verdad? Hay que estudiarlos, escuchar bien la descripción de los eventos, y muchas veces estos son o eventos psicológicos en su mayoría, o eventos pues de otros órganos del cuerpo que pueden causar pérdida de conciencia, como el corazón, por ejemplo. Doctor López Vaquero, por favor, ¿podría definir epilepsia? Okay. La definición de epilepsia es hay que diferenciar convulsión de epilepsia, ¿verdad? Convulsión es un síntoma de la epilepsia, ¿verdad? Una convulsión es un síntoma de un cerebro quejándose, un cerebro sobreexcitado. Dependiendo del tipo de convulsión van a ser esos síntomas, ¿verdad? Si empieza en un área que controla el brazo, por ahí van a empezar los síntomas de esa convulsión, o si se riega todo el cerebro, pues vamos a tener la famosa convulsión tónico-clónica que le dicen que es lo más común que conocemos. Sin embargo, pues epilepsia es la predisposición a desarrollar una convulsión sin nada que lo provoque. Una convulsión típicamente es un cerebro quejándose, ¿verdad? Típicamente una convulsión en un paciente normal ocurre si tiene el azúcar muy baja, si consumió mucho alcohol y paró, algunos efectos secundarios de otros medicamentos, y eso como tal, que el paciente experimente una convulsión si lo provoque, no lo convierte en un paciente con epilepsia.
¿verdad? Un paciente con epilepsia es alguien que va a desarrollar el síntoma de la convulsión sin que nada lo provoque. Y además es un patrón y es constante. Hay sus variaciones. Está el paciente que convulsa múltiples veces al día como el que convulsa cada 2 años. Dentro de la gama de presentaciones hay de todo. Doctor López Vaquero, ¿nos podría explicar los síntomas que llevan a sospechar que ese paciente podría tener epilepsia y cómo se diagnostica? Bueno, los síntomas van a variar dependiendo del tipo de la epilepsia. En términos generales, tenemos 2 tipos de epilepsia: la epilepsia generalizada y la epilepsia focal. Focal significa que se inicia en un punto del cerebro y se riega, y dependiendo de dónde se inicie esa convulsión, vienen los síntomas. La epilepsia generalizada es todo el cerebro a la misma vez. Casi siempre estos son causas genéticas, lo que le llamamos idiopáticos. Y también pues van a tener diferentes presentaciones. Yo básicamente las banderas rojas que yo levantaría sería cuando hayan episodios de pérdida de conciencia en el cual el paciente no puede recordar qué pasó durante ese tiempo. Esa es la bandera roja primaria que me llamaría a una evaluación. Sin embargo, hay muchos síntomas dependiendo del área del cerebro que se estimule, pero en términos generales una convulsión tiene 3 componentes: el aviso, lo que llamamos el aura, el componente ictal, que es lo que hace el paciente durante la convulsión, y pues el posictal, que es luego de que el paciente termina de convulsar, cómo se va recuperando. Las auras o los avisos más comunes son una sensación de déjà vu, que ya el paciente ha vivido algo, sensaciones de miedo, y nuevamente, ¿verdad? Dependiendo del área del cerebro, si el paciente tiene un foco epiléptico en el área que controla la visión, va a empezar a ver unas lucecitas o unas distorsiones visuales, y pues luego vendría la convulsión como tal. Doctor López Vaquero, antes de continuar, quiero recordarle al público que usted está escuchando el Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. En esta mañana estoy en compañía del doctor Rafael López Vaquero, neurólogo, y hablamos sobre epilepsia. Creo doctor, que no contesté cómo se diagnostica. Sí, vamos a eso ahora, pero antes yo quería retroceder un poco a las causas. Uh-huh. Es posible que la persona que esta condición la tenga desde su nacimiento, que la desarrolle. Uh-huh. Bueno, la epilepsia ocurre a cualquier edad. Los picos de incidencia más frecuentes son de nacimiento a adolescencia y luego durante la vejez. Y las causas va a depender de en qué momento ese paciente va a desarrollar la epilepsia. Por ejemplo, los pacientes pediátricos y adolescentes, las causas más comunes son ya sea predisposiciones genéticas o malformaciones cerebrales con las que nacieron, o insultos cerebrales que ocurrieron durante el embarazo o acabados de nacer. ¿Podría ser por trauma? Trauma es la causa más común en pacientes de entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Accidentes de tránsito o deportes extremos. Ya cuando vamos entre los 40 y 50 años, la causa más común son tumores cerebrales, ya sean primarios o por metástasis. Y ya cuando estamos en la población geriátrica, la causa más común pues es demencia como Alzheimer o accidentes cerebrovasculares. Y en el caso de que se desarrolle epilepsia debido a un trauma, ¿esto podría ser temporal o el paciente va a tener que vivir con eso? Mira, dentro de los pacientes de epilepsia, los pacientes más difícil de predecir y más difícil de saber qué va a pasar a largo plazo son los pacientes con epilepsia postraumática. Sabemos que hay unos factores de riesgo. Cuando un paciente tiene un golpe a la cabeza con pérdida de conciencia, fractura craneal y o sangrado intracraneal, una predisposición más alta a desarrollar epilepsia. Un golpe a la cabeza sin pérdida de conciencia es poco probable que desarrolle epilepsia. Sin embargo, el desarrollo de la epilepsia puede ocurrir dentro de una semana del golpe y está documentado hasta 20 años después. Y al momento pues no tenemos ninguna intervención que podamos aplicar en los pacientes para evitar que el desarrollo de la epilepsia. Todavía estamos en pañales en términos de entender lo que está pasando. Y contestando tu pregunta,
La epilepsia postraumática, una vez, no he tenido a nadie que... Y en la literatura pues tampoco está descrito que por lo general no desaparece. Las que desaparecen por sí solas tienden a ser las epilepsias que desarrollan los pacientes pediátricos, que lo que hablamos ahorita de epilepsia generalizada o idiopática. Por ejemplo, las famosas ausencias. Es que estás despierto y estás ido. Sí, es una interrupción en el comportamiento y en la percepción del paciente, que dura segundos y no dura mucho más y no dan muchos otros signos. Casi siempre nos enteramos por los maestros en el salón de clase, y después de hacer las pruebas pertinentes pues podemos diagnosticarlo o descartarlo, pero ese tipo de condición tiende a aparecer en una edad y desaparecer como 4, 5, 6 años después. Siempre hay sus excepciones, pero por lo general la epilepsia que desaparece es la idiopática, que ocurre en la adolescencia. Doctor López Vaquero, en el caso de cómo se diagnostica a un paciente con epilepsia, decíamos al principio que su especialidad es precisamente en epilepsia, y ahora hay más opciones que en décadas pasadas para hacer un diagnóstico más certero y ágil. Bueno, definitivamente. A veces estamos limitados por lo que nos quieren o nos permiten hacer los planes, pero sí, tenemos muchas herramientas disponibles. Yo digo que digo yo no. La literatura certifica que el diagnóstico oficial sería a través de un estudio de videomonitoreo. Un estudio de videomonitoreo consiste en que un paciente es llevado a una unidad de epilepsia, tienen los cables de electroencefalografía expuestos todo el tiempo, tienen una cámara grabando y tratamos de provocar los eventos. Entonces, cuando revisamos el video podemos ver cómo se comportan las ondas cerebrales y diagnosticar de manera certera qué es epiléptico y qué no. Doctor López Vaquero, antes de que continúe, y disculpe, ¿cómo se provoca el evento? Bueno, cuando menciono provocar, ¿verdad?, nos tenemos que quedar dentro de lo que es ético. Habían unas maniobras que usaban en el pasado que no son éticas, pero cuando el paciente llega a la unidad, una de las primeras cosas que hacemos es ir bajando medicamentos antiepilépticos poco a poco. Les hacemos estimulación fótica, ¿verdad?, que son las luces que van parpadeando. Los ponemos a respirar profundo o hiperventilación, que en algunas epilepsias tienden a provocar los eventos. Y por último, la que más efectividad nos da es la privación de sueño. Al cerebro ni a ningún humano, ¿verdad?, le gusta que no lo dejen dormir. Y después de privar de sueño a los pacientes, pues por lo general pues las convulsiones son más probables. Doctor, nos contaba cómo es el proceso para diagnosticar. Uh-huh. Una vez el paciente pues ya se le fue provocado el evento, lo están monitoreando, ¿qué procede? Bueno, tengo que echar para atrás un poquito, porque el videomonitoreo no es un estudio primario, ¿verdad? Para diagnosticar, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. El paciente te dice lo que tiene. La descripción del evento te da la hipótesis inicial de lo que está pasando. Luego de eso, corroboramos si la información o la descripción del evento del paciente va con alguna lesión que tenga en las neuroimágenes, o un MRI o un CT de cabeza, y también eso lo unimos a la información de un electroencefalograma de rutina, que es los cablecitos, es como un EKG de la cabeza, por así decirlo, de media hora. La unidad de epilepsia tiene unos prerequisitos, tiene que tener unas neuroimágenes y un electroencefalograma de menos de un año para poder llevarlo. La unidad de epilepsia es más bien para confirmar. Doctor López Vaquero, una vez el paciente es diagnosticado, ¿qué se procede? Bueno, ¿qué procede en términos? Me refiero a si hay pacientes que pueden ser medicados, uh-huh. ¿Se toman otras medidas? Bueno, la medida primaria de tratamiento en la epilepsia es medicamento, ¿verdad? Y ahora mismo por la FDA hay alrededor de 24 o 26 medicamentos aprobados por la FDA para el manejo de la epilepsia, y siempre tratamos de escoger el mejor medicamento en base a efectos. Casi todos son iguales, así que tú tiendes a tratar de explotar efectos secundarios del medicamento
que vayan con el estilo de vida del paciente o que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. Por literatura irrefutable, sabemos que 7 de cada 10 pacientes van a responder a medicamentos. 3 de 10, no importa qué medicamento escojamos, no van a responder. Y esos pacientes son los que tienen que ser estudiados en la unidad de epilepsia para explorar otro tipo de opciones quirúrgicas. Y que cuando habla de opciones quirúrgicas, ¿cuáles serían? Bueno, va a variar de paciente a paciente. Una vez un paciente es diagnosticado con epilepsia resistente a medicamentos, y quiero dejar claro cuál es la definición. La definición es un paciente que ha tratado 2 o más antiepilépticos en dosis apropiadas, ya sea en combinación o en sustitución, y si el paciente sigue convulsando, la probabilidad de que pare de convulsar es menos de un 5%. Las opciones quirúrgicas van a ser remoción del foco epiléptico, un poco complejo cómo llegamos a esa determinación, pero básicamente lo que buscamos es sacar el foco epiléptico sin dejar ningún tipo de daño. Pacientes que el foco epiléptico está en un área del cerebro que retirarla va a causar algún tipo de daño, les podemos ofrecer algunas opciones como neuromodulación, que en esas está el RNS, el Responsive Nerve Stimulator, o el estimulador del nervio vago. Ya esas últimas 2 opciones no son curativas. Quiero dejar claro que la cirugía, la opción es curar. Los neuromoduladores, lo más que podemos prometer es reducción en frecuencia de entre un 50 y un 60%. Y mejorar la calidad de vida del paciente. Definitivamente. Con epilepsia. No tan solo en epilepsia, sino también en síntomas depresivos. Doctor López Vaquero, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. No se retiren, usted está escuchando el Sistema de Salud Menonita y la salud de nuestro pueblo. Cuando se trata de hospitales de vanguardia, confía en Menonita y su red de hospitales en Calley, Guayama, Caguas, Ay Bonito y Hospital Menonita Cima para la salud mental. Nuestros hospitales son clase aparte, con el departamento más completo de ortopedia, tecnología cardiovascular, medicina hiperbárica, cirugía robótica de columna vertebral, salas de emergencia de adultos y niños con subespecialidades pediátricos, cuidado de salud en el hogar para pacientes en estado terminal, cirugía bariátrica y muchos otros servicios y tratamientos de vanguardia. Cualquiera que sea tu condición, la red de hospitales Menonita cuenta con el personal y la infraestructura necesaria para ofrecer los mejores cuidados de salud. Por eso, cuando se trata de hospitales, confía en Menonita. Estamos de vuelta a este diálogo esta mañana con el doctor Rafael López Vaquero. Él es neurólogo, subespecialista en epilepsia, y precisamente hablamos sobre epilepsia y vamos a hablar también en este segmento posteriormente sobre el dolor de cabeza, síntomas, diagnósticos, etcétera. Doctor, usted nos dijo en el segmento anterior, nos habló de los síntomas, nos habló de cómo se llega a ese diagnóstico y las diferentes opciones que puede tener un paciente cuando ha sido efectivamente, valga la redundancia, diagnosticado con epilepsia. Quería en este segmento, por favor, que nos hable de, o que le dé sus recomendaciones finales al público, a la persona que sospecha, tiene síntomas, tienes un familiar que está teniendo quizás convulsiones u otros síntomas, quizás no ha sido diagnosticado, no tiene calidad de vida, o el paciente que sí sabe o está diagnosticado pero está en descontrol. ¿Qué pasos se debe seguir? ¿A qué especialista tú vas? ¿Vas a tu médico primario? ¿Le hablas de tus síntomas? ¿Vienes directamente al neurólogo? ¿Qué pasos va a llevar a cabo ese paciente o debería? Bueno, definitivamente, siempre que haya una duda diagnóstica de qué está pasando, de estos eventos intermitentes, es bueno visitar al neurólogo. En mi experiencia, un error que tiende a ocurrir mucho es que paciente tiene un evento y alguien menciona la palabra convulsó y se sigue repitiendo la palabra convulsó, el paciente lo empiezan en medicamento en sala de emergencia y sigue así por años y nadie se detiene a preguntar a qué se le llama convulsar. Así que yo digo que la recomendación inicial sería visitar un neurólogo, que el neurólogo escuche la descripción de ese evento y en base a eso y con los estudios ancilares podemos determinar, ¿verdad?, si hay una predisposición a diagnosticar epilepsia o si tenemos que pensar en otros eventos. Cualquier paciente que tenga la sospecha o el diagnóstico de epilepsia en medicamentos y ha tratado 2 o más medicamentos y no para, tiene que visitar un subespecialista en epilepsia. En la isla somos 7. Me he quedado aquí con la boca abierta. Somos pocos, lo sé. Y mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, para contestarte las recomendaciones
básicas, por así decirlo, en un paciente de epilepsia, siempre la primera pregunta es ¿cuándo visitar una sala de emergencia? Un paciente que tiene epilepsia, pues el síntoma va a ser las convulsiones, así que van a haber convulsiones. Solamente deberíamos visitar epilepsia si el componente ictal... Visitar la sala de emergencia. Ajá. ¿Cuándo llevar a un paciente al hospital? Cuando la parte de la convulsión de los movimientos dura más de 5 minutos. O tiene más de un evento en 1 hora o se tarda más de 1 hora en recuperar la conciencia. Si un paciente tiene una convulsión que dura 1 o 2 minutos, que eso es lo normal, se tarda en recuperar en media hora y vuelve a su base, no hay necesidad de ir al hospital. Recomendaciones generales: la epilepsia es súper sensible a no dormir, al alcohol y al estrés. O sea que todas esas tenemos que hacer cambios de estilo de vida para aumentar la calidad de esos 3 factores. En términos de precauciones, un paciente que no esté controlado no debe conducir. Hay que esperar por lo menos 6 meses controlado sin eventos para poder conducir. Se les recomienda que cuando cocinen utilicen las hornillas de atrás, pues en el caso de que ocurra una convulsión no caiga sobre las hornillas, que no utilice tinas de baño. En el caso de ocurrir una convulsión, ¿verdad?, y caiga la cabeza debajo del agua. Sí pueden nadar los pacientes, pero tienen que nadar con alguien que sepa el diagnóstico y tenga la capacidad física de rescatarlo. Es decir, se puede tener calidad de vida y llevar una vida normal si tomas esas medidas de precaución. Definitivamente. El objetivo, siempre hay mucho estigma y lo ha habido por siglos sobre la epilepsia. Y siempre muchos comentarios o muchas precauciones que yo escucho que hacen con los pacientes de epilepsia se basan más en miedo que en ciencia, y tendemos a estigmatizar y a excluir al paciente de epilepsia de una vida normal. Y el objetivo siempre debe ser controlar. El objetivo mío siempre va a ser 0 convulsiones y que lleves una calidad, un estilo de vida lo más normal posible. Doctor López Vaquero, no quiero que se me quede esta pregunta, y es... la hemos hecho reiteradamente, pero es importante. Tienes este paciente, está teniendo una convulsión, y es una convulsión de estas que uno se asusta muchísimo, porque el paciente quizás se cae al piso, etcétera. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Yo siempre invito a los familiares de mis pacientes a que hagan como hacemos con los terremotos, un plan y practicarlo, porque cuando se queda en simplemente hablarlo, el pánico se apodera. Así que lo primero es mantener la calma. Cuando ese paciente está convulsando, lo más que podemos hacer es posicionarlo de lado, un poco inclinado hacia la superficie plana o la cama o el piso, para evitar que las secreciones tapen la vía aérea. Coger el tiempo. El tiempo es importante, de cuánto tiempo está convulsando, por lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si dura más de 5 minutos, esto se pudiera convertir en una emergencia llamada estatus epiléptico, que requeriría atención inmediata. Pero mientras el paciente está convulsando, retirar cualquier objeto que esté cerca, no meterle nada en la boca. Esa es una preconcepción que no entiendo dónde salió y no sé cómo quitarla, porque todo el mundo piensa que se van a tragar la lengua. Eso es totalmente falso. Así que no meterle nada en la boca. Te pueden comer el dedo, por así decirlo, partirlo, o causarle daño al paciente tratando de hacer alguna maniobra. Gracias, doctor López Vaquero. Y también las recomendaciones generales incluyen quizás, pues, usted señaló mejorar el estilo de vida, pero las que debemos tener todas: la alimentación, los medicamentos que tomen, si tienes otras condiciones, todo eso tenerlo en consideración. Totalmente. Sabemos que dietas altas en carbohidratos, y cuando hablo de carbohidratos, hablo de los carbohidratos no sanos, simple, de todos los carbohidratos, la comida chatarra, por así decirlo, aumentan la probabilidad de las convulsiones. De ahí viene otro tipo de terapia, que es más bien una terapia terciaria, ¿verdad? La dieta ketogénica, que sabemos que, pues, las proteínas y las grasas ayudan al control de las convulsiones. Pero el tema de la dieta ketogénica es un poquito mucho más complicado de lo que simplemente se habla por ahí. Tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones, efectos secundarios, y es bien estricto.
Doctor López Vaquero, ahora, si le parece bien, quisiera pasar al tema del dolor de cabeza. Mucho se escucha constantemente a personas quejándose, constantemente, valga la redundancia, todo el tiempo de que tienen este padecimiento. ¿Cómo podemos diferenciar cuando puede ser una condición, por ejemplo, como migraña? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Vamos a comenzar por las causas de dolor de cabeza. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, siempre que viene un paciente con la queja de dolores de cabeza, lo primero, al igual que como hablamos para epilepsia, es escuchar la descripción del evento. La descripción del evento te va a dar una idea de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo primero que siempre hay que hacer es diferenciar si esto es un dolor de cabeza primario. Cuando digo primario es que no es causado por alguna otra condición o problema en el cuerpo. O si esto es un dolor de cabeza secundario, por ejemplo, que sea secundario a un cambio estructural dentro de la cabeza, o sea secundario a alguna otra condición de salud. Como por ejemplo sinusitis que te puede ocasionar, etcétera. Las que más me encuentro en la oficina, sinusitis es una de ellas. Gracias a Dios aquí tenemos uno de los especialistas en rinología, el doctor Tarratz, altamente recomendado. Pero fíjate, me encuentro mucho que llegan pacientes donde mí que, por ejemplo, es bien común que si usted tiene dolor de cabeza mañanero y no se le quita con nada, lo primero que hay que hacer es descartar apnea del sueño. Apnea del sueño es una condición que no es simplemente roncar o cansancio. Puede presentar con otros síntomas como dolor de cabeza mañanero y pobre concentración. Y te diría que como 90% de los pacientes que lo sospecho lo confirmo. Otra causa secundaria, y esta es la más común en todo Puerto Rico, tal vez Estados Unidos también, sobreuso de medicamentos. Cuando hablo de sobreuso de medicamentos, hay unos medicamentos que por su efecto secundario intrínseco van a empeorar o confundir el cuadro de dolor de cabeza. Me quiero explicar. Por ejemplo, la Fioricet, que es un medicamento altamente usado para el dolor de cabeza, recomendado por médicos primarios. También otro nombre que tiene es el Tencon. El nombre de la molécula es Butalvital. Se los digo todos para que verifiquen sus potes. Es un medicamento que se receta mucho y es un medicamento que entre más se utiliza, más el cuerpo se acostumbra, y la manera del cuerpo decir que extraña el medicamento es con dolor de cabeza. Es decir, como un efecto rebote. Se le conoce, literalmente ese es el efecto secundario, un dolor de cabeza de rebote. Entonces, si el paciente no es orientado sobre este efecto secundario, pues tú vas a pensar, mi dolor de cabeza está tan malo que necesito más. Entonces se vuelve un ciclo. Y quiero dejar claro que no es un ciclo vicioso, es un ciclo de buscando alivio. Y he tenido pacientes que me terminan tomando sobre 10, 12 Fioricet al día. Entonces, descontinuar la Fioricet es un proceso que toma tiempo, es doloroso, no es fácil. Mi recomendación, nunca utilicen Fioricet más de 1 o 2 veces al día. Volviendo a otras causas secundarias, me llegan muchos pacientes que dice que tiene dolor de cabeza en la parte posterior de la cabeza y que no se le quita con nada. La mayoría de las veces esos son espasmos de cuello. Los músculos del cuello inician desde el hombro y llegan hasta la parte media de la parte posterior de la cabeza. Entonces el cerebro sabe que duele ahí, pero no sabe si es dentro o afuera. Y entonces el tratamiento de los espasmos de cuello es diferente al tratamiento de un dolor de cabeza o tensional o de las migrañas. Y por eso mismo el mismo paciente te va a decir qué es lo que tiene. Y esos dolores de cabeza son bien frecuentes, son dolores de cabeza secundarios a espasmos de cuello. En el caso del paciente que se sospeche que tiene migraña, ¿hay alguna manera de determinar cuán diferente es ese dolor de cabeza? Si es en la parte frontal o posterior de la cabeza, para sospechar que pueda tener migraña. ¿Es diferente ese dolor a otros? Sí, hay unos criterios diagnósticos para diagnosticar migraña. Migraña, en términos generales, puede ocurrir o sea, te puede doler cualquier área de la cabeza. ¿Una sola también? ¿Podría ser una parte y otra no? Eso es lo más común, o lo más típico es que
te duela una parte, una área del cerebro. Lo más común es que les duela ya sea un lado frontal detrás del ojo. Eso es uno de los síntomas también, que te moleste la luz. En las migrañas tiene que haber unos componentes de irritación, por así decirlo, al cerebro, que estos van a ser náuseas, vómitos, te molesta la luz, te molesta el sonido. No tienes que tenerlos todos, los criterios diagnósticos hay que tener unos o otros, pero básicamente el dolor de migraña es un dolor de cabeza que tiende a ser unilateral, de un solo lado de la cabeza, tiende a ser pulsátil, o sea que el dolor de cabeza es como si fuera un martilleo, asociado con estos síntomas de irritación que habíamos mencionado, náusea o vómitos o mareos o fonofobia o fotofobia, y por lo general tienden a durar más de 4 horas. Son incapacitantes y eso es parte del diagnóstico de las migrañas. En Puerto Rico hay una pobre concepción de lo que es migraña y no es migraña. A todo lo que es un dolor de cabeza intenso le ponen el sello de migraña y no necesariamente es. Y en ese punto, precisamente, cuando el paciente tiene o se sospecha que puede tener migraña, ¿tiene que haber un patrón? Quiero decir, que sea bien frecuente los ataques. Como todo, es un espectro. Hay pacientes que me tienen migrañas diarias, como el que tiene la migraña cada 2 meses. Fluctúa entre paciente y paciente. Y también va a depender si el paciente está en control o ya pues tomó se tomó acción para tratar los síntomas. Definitivamente. En el caso del paciente con migraña, porque nos quedan pocos minutos, que es una de las condiciones más comunes y poco entendidas, ¿cuáles son las opciones que tiene ese paciente ahora mismo para diagnosticarse y para tratarse? Bueno, el diagnóstico es... El paciente te deja saberlo. Cuando tú escuchas la descripción del evento, ya tú puedes diagnosticar si es migraña o no. Obviamente se hace neuroimágenes cerebrales y se mandan a hacer laboratorios básicos para descartar causas secundarias, pero la realidad es que se hace para descartar. Simplemente con escuchar al paciente te deja saber. Siempre que tratamos migraña, lo primero que tratamos son medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. Over the counter, el ejemplo son el Alif, el Excedrin, me quedé pegado. El Meloxicam. Eso es por lo general el tratamiento inicial, pero pues casi siempre tenemos que brincar a los triptanos, que son otros tipos de medicamentos. Quiero dejar bien claro, ¿verdad? Que siempre el paciente alérgico a la aspirina es un paciente que pasa mucho trabajo en encontrar algo que le funcione. Estos triptanos no están contraindicados en pacientes con alergia. Ya cuando estamos tratando la migraña, si el triptano no funciona, pues tendemos a personificar, por así decirlo, un cóctel. El cóctel va a incluir el medicamento triptano, puede tener un antiinflamatorio, a veces relajantes musculares o medicamentos para las náuseas que también ayudan. Es como si estuvieras en una guerra y tienes Army, Air Force, Marines y tratas de atacar el dolor de cabeza por diferentes áreas. Eso que estoy hablando es el tratamiento abortivo, ¿verdad? Eso es cuando abortivo quiero decir cuando tienes el dolor de cabeza, acabarlo al momento. El tratar y siempre buscamos, la meta es conseguirte algo que te funcione entre 25 o 35 minutos, no tengas efectos secundarios y sigas con tu vida. Cualquier otra cosa que se pase de ese tiempo, hay que ajustar el medicamento. Quiero hacer claro, ¿verdad?, que tratar el dolor de cabeza al momento no hace nada por la frecuencia. Ya cuando tenemos pacientes que tienen 3 o más dolores de cabeza por semana, tenemos que empezarlos también en medicamentos profilácticos. Un medicamento profiláctico es un medicamento que básicamente, si lo ponemos en arroz y habichuela, es un medicamento que le va pasando la manita al cerebro y diciéndole todo está bien, no te quejes, es para ir reduciendo poco a poco la frecuencia de los dolores de cabeza. Tendemos a ser bien injustos con el cerebro. Cuando tenemos dolores de cabeza que se nos quedan pegados mucho tiempo, queremos que se vayan de hoy para mañana. Eso nunca va a pasar. Quiero dejar eso bien claro, ¿verdad?
Si alguien se fractura un pie, no va a estar peleando por el hueso no se cura en menos de una semana. Una fractura y volver a tu actividad física tarda entre 2 a 3 meses. Cuando tenemos un dolor de cabeza que es 3 o más veces por semana, debemos esperar que con tratamiento de medicamentos profilácticos este paciente vaya a mejorar entre 2 a 3 meses. Hay que reentrenar al cerebro a que no grite dolor. Ese dolor de cabeza constante los centros de dolor del cerebro están irritados y con la mínima estimulación pues va a gritar dolor, y hay que reentrenar al cerebro a no quejarse con el tratamiento profiláctico. Doctor López Vaquero, en años recientes se ha utilizado el Botox como otra opción para el paciente que sufre de migraña. Esto no es todos los casos. No, por lo general el Botox cae bajo el tratamiento profiláctico, ¿verdad? Para reducir la frecuencia de los dolores de cabeza. Antes de usar el Botox, tenemos que tratar medicamentos orales que ayudan a disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza. Por ejemplo, los que más evidencia tienen son el topiramato, que es un antiepiléptico, el propanolol, que es un medicamento para la presión, el ácido valproico, que es también un antiepiléptico, y cada uno por mecanismos que no están muy claros ayudan a disminuir la frecuencia. Ya cuando eso falla, pasamos a utilizar el Botox. El Botox es una toxina que se inyecta en 31 puntos en el área el área temporal de ambos lados hasta por la parte de atrás de la cabeza, y tiende a funcionar. El alivio no es inmediato, se tarda como unos días, entre 5 a 7 días en empezar a funcionar, y el efecto dura 3 meses. O sea que hay que estar repitiéndolo cada 3 meses. Doctor López Vaquero, ¿y el Botox no tiene otros efectos secundarios? ¿Algo por lo que se va a preocupar el paciente? Bueno, el Botox, donde se inyecta el Botox para migraña, el riesgo a efectos secundarios es bien bajo. Ahora, cuando se inyecta el Botox que te quede cerca del ojo, puedes causar, ¿verdad?, una deformidad que te va a durar 3 meses, queramos o no. Y el riesgo peor del Botox es cuando se inyecta cerca del área de la laringe o cuerdas vocales, que puede hacer que colapse la laringe, y pues eso sería una emergencia médica. Doctor López Vaquero, antes de finalizar, quiero que por favor brinde al público sus recomendaciones finales, si usted padece de algún tipo de dolor de cabeza, y cómo buscar ayuda. Ok. Cosas que podemos hacer gratis que nos ayudan a disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza: hidratación, hidratación, hidratación. Y si piensas que tomaste mucha agua, más hidratación. Y el ejercicio. Son 2 cosas que ayudan a disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza. El dormir más de 8 horas también es sumamente importante. No sobreusar medicamentos. Esa es la causa número 1 de que los dolores de cabeza no mejoran. Evitar el uso de opioides. Hay una manía de que pacientes van a hacer emergencia y se les da o morfina o Demerol o Tramadol, que son medicamentos opioides. Los dolores de cabeza no responden a opioides, nunca van a responder, y lo que van a hacer es un dolor de cabeza de rebote, van a empezar a empeorar el cuadro. Antes de finalizar, quería decir rapidito, además del Botox, hace un año salió al mercado un nuevo tratamiento para los dolores de cabeza profiláctico. Es una inyección que se pone una vez al mes. La única razón por la cual la quiero mencionar es que es un game changer. Me disculpan el Spanglish, pero pocas veces salen al mercado cosas que te cambian la manera en que tú practicas la medicina, y esto es sumamente efectivo. Son pacientes que, no te voy a mentir, pacientes que yo lo utilizaba y pensaba que, mira, este paciente tiene un componente psicológico bien grande, nunca va a mejorar. En el momento de la visita de seguimiento después de tratar esas inyecciones, se curaron. Y escuchar a un paciente... se repite la frase: yo no sé lo que es una vida sin... Yo no sabía lo que era una vida sin migraña. Y verdad, y ese medicamento, como lleva poco en el mercado, los planes están un poquito difíciles para probarlos, pero las compañías nos están dando apoyo económico por lo menos por un año.
Es bueno saber eso y que la persona pueda tener otra opción, porque yo he conocido varias personas que están constantemente con migraña y eso les limita su vida, su trabajo, todo. Doctor López Vaquero, por favor, me gustaría que brinde al público si tienen alguna página web con información, quizás donde tiene su práctica. Sé que está aquí en Centro Médico Menonita de Calley, el número de teléfono está en el edificio profesional y también está en San Juan. Sí, estoy en San Juan, estoy en Clínica Las Américas, oficina 402. Aquí en Calley estoy en el edificio profesional, oficina 300, número de teléfono 767-2248, disculpen, ese es el de San Juan. El de Calley es 692-9899 o al email rlbneurology@gmail.com. Entonces, en términos de información para los pacientes, siempre tengan mucha precaución. No todo lo que aparece en Facebook es bueno, no todo lo que aparece en las redes sociales es bueno. Hay que usar la información de calidad. Para la epilepsia, que es lo más que conozco, el website de excelencia es epilepsy.com, que es el website oficial de la Fundación Americana de la Epilepsia. Así que toda la información que está ahí es revisada por médicos subespecialistas en epilepsia. Con respecto a los dolores de cabeza, no tengo un website que me venga a la mente ahora mismo. Pero sí, ¿verdad? Les quiero dejar saber que también hay una subespecialista en dolores de cabeza en Puerto Rico, la doctora Francesca Fiorito. Bueno, doctor Rafael López Vaquero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por toda esa información tan valiosa y esperamos tenerlo pronto. Así que muchas gracias por su tiempo y buen día. Bueno, gracias por la invitación. Siempre no hay nada mejor que un paciente educado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael López Vaquero, neurólogo. ¿Tiene usted alguna herida, úlcera o quemadura que no ha sanado en varias semanas? No tiene ni debe esperar para atenderse. En las oficinas del Centro de Heridas, Úlceras y Quemaduras del Sistema de Salud Menonita, localizadas en Caguas y Humacao, ofrecen el tratamiento especializado para heridas y úlceras ocasionadas por traumas, mala circulación, diabetes, inmovilidad, insuficiencia venosa o quemaduras. Para orientación y citas, puede llamarnos al 787-653-0545. En este segmento le doy la bienvenida a la compañera Marielis Ortiz. Ella es coordinadora de equipo interdisciplinario de Hospicio Menonita. Buen día, Marielis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y nos va a hablar precisamente de los servicios de hospicio. Durante el mes de noviembre vamos a estar conmemorando el mes de lo que es hospicio. Marielis, si te parece bien, vamos a comenzar describiendo lo que son los servicios de hospicio. El programa de hospicio está diseñado para pacientes que se encuentran con enfermedades terminales, ¿verdad? Identificado por sus médicos primarios, médicos de cabecera o los hospitalistas, ¿verdad? Identifican que el paciente al momento ya no tiene criterios para dar tratamiento agresivo y es donde entran a lo que es el programa de hospicio, que ofrecemos cuidado paliativo al paciente. Marieli, y te pregunto, dentro de esa definición, que es un paciente básicamente que tiene una enfermedad terminal, ¿cómo es ese proceso de que la familia y el paciente entienda que quizás hospicio es la opción que tienen disponible? Una de las opciones. Exacto. La primera intervención es directamente con el médico que está atendiendo el paciente. Es quien el médico es quien da, ¿verdad?, el diagnóstico primario y es quien identifica que el paciente tiene los criterios necesarios para entrar al programa de hospicio. La mayoría de las veces los médicos ya han tratado al paciente por mucho tiempo, dándole todos los tratamientos y alternativas que existen a su mano. Cuando ya entienden que no hay un tratamiento que ofrecerle, es donde ellos identifican que el paciente tiene los criterios para el programa. Se comienza a orientar a la familia desde día 1, empezando por el diagnóstico, el pronóstico. Las coordinadoras de servicio a la comunidad llegan a donde el paciente para ofrecerle, educarlas sobre lo que el programa ofrece. Y es ahí donde se comienza todo el proceso hasta la admisión del paciente. Marieli, y ya una vez culminado o iniciado el proceso de que se le explique a la familia y al paciente pues cuál sería la opción,
Pero siempre hay la alternativa de que el paciente opte por hospicio o no, o opte por algún otro tratamiento. La decisión final, aunque ya pues tanto las coordinadoras de servicio a la comunidad, el médico, en este caso enfermería de la orientación y todo, pero la decisión final de escoger o no escoger el programa es de la familia y en caso de pacientes orientados del paciente. Ellos son los que deciden si desean el programa o aunque el médico le haya dado otro pronóstico, que decidan seguir tomando tratamiento agresivo. ¿Nos podrías explicar, Marielis, cuáles son los beneficios y las ventajas de que se opte por esta alternativa? En este caso, pues, hablamos de hospicio menonita, aunque el paciente, siempre es bueno recalcar, usted tiene la libertad de escoger el hospicio de su preferencia. Que ellos deseen, ¿verdad? Hay diferentes programas dentro de lo que es la salud, ¿verdad? Muchos programas de salud en el hogar. Dentro de nosotros, pues, hablamos del programa de salud en el hogar menonita porque somos, pues, lo que representamos dentro del sistema. Ahora, dentro de las alternativas de servicio, pues está el proceso de enfermería, está el capellán, trabajo social, nutricionista, médicos, todos con visita al hogar. Esto normalmente se ofrece para pacientes que la mayor parte de las veces los médicos identifican que los pacientes están a más riesgo que beneficio dentro del hospital. Ya tenemos un paciente que muchas veces tiene el factor edad, que son mayores, con unos diagnósticos terminales, ¿verdad? Que ya se les dio el tratamiento agresivo que ellos podían recibir. Y los médicos dicen, este paciente está más a riesgo que el beneficio que puede recibir, pues no hay un tratamiento clínico que yo le pueda ofrecer para curar esa enfermedad. Pues voy a darle cuidado paliativo, que lo que le voy a ofrecer es manejo de signos y síntomas en el hogar. O sea, el paciente va a estar en la casa, pero todas las condiciones que él presente se van a tratar en la casa. Marieli, me gustaría que abundaras más sobre eso. Una vez hecho el referido o la persona inicia en el hospicio, ustedes proceden a orientar a esa familia. Cuéntanos cómo se da esa dinámica y qué es lo que la familia tiene que aprender, qué servicios van a estar a su alcance y qué pueden esperar de hospicio menonita. En este caso, o del hospicio que usted escoja. Normalmente yo siempre digo que dentro del paciente de hospicio la orientación nunca termina. El proceso de orientación es desde el día 1 hasta que el paciente sale del programa por las diferentes circunstancias que pueda salir, ¿verdad? La orientación básica empieza desde el hospital. Muchas veces el paciente está todavía hospitalizado cuando tanto médico como trabajo social hacen las coordinaciones de que, mira, tu familiar tiene los criterios para el programa de hospicio. ¿Okay? Ahí es donde nuestras coordinadoras de servicio a la comunidad llegan hasta el cuarto del paciente, muchas veces hasta los hogares, porque también recibimos referidos desde oficinas médicas y se les da la orientación básica de lo que el programa de hospicio es y representa y cuáles van a ser las ayudas que van a recibir de aquí en adelante. ¿Ok? Tienen ayuda básica desde que van a tener todo un equipo interdisciplinario visitando el hogar. ¿Nos puedes especificar quiénes integran ese equipo? Ese está dirigido por un médico, nutricionista, capellán, trabajo social, enfermería y todo este equipo que, como mencionamos, es el mismo staff que vemos en el hospital, pero todos personándose a la casa del paciente. Cuando decidimos entrar en el programa de hospicio es porque tanto familia como paciente deciden que por las razones clínicas ya no desean volver más al hospital. ¿Okay? Todo ese equipo llega hasta el hogar del paciente. Marielis, y en ese equipo que menciona está incluido, me decías, médico, trabajadora social o trabajador social. También en ocasiones hay un nutricionista. Nutricionista, capellanía. Tenemos servicio de enfermería. Los enfermeros son la base clave y principal del programa de hospicio, pues son el personal que la familia va a estar viendo más constantemente. Normalmente médico, trabajo social, capellán pueden hacer visitas mensualmente, pero enfermería no. Enfermería puede ir mínimo 2 veces por semana a ver ese paciente y en caso de situaciones clínicas críticas, el personal de enfermería podría estar visitando pacientes hasta diariamente. Marieli, y en el caso de hospicio, cuando hablamos de orientación a la familia, se le enseña, por ejemplo, a lidiar con el día a día con ese paciente para brindarle ese cuidado paliativo que tú señalabas. Esto también se utiliza en ocasiones un equipo tecnológico, bueno, a veces cuando necesitan respirador, cierto. Y también camas de posiciones, etcétera.
¿Todo eso lo coordinan ustedes? Sí, todo. Una vez normalmente antes de que el paciente salga del hospital, nosotros recopilamos toda la data de ese paciente, cuáles son sus necesidades, qué cosas necesita para que el paciente pueda tener un cuidado de calidad en la casa, porque recuerda que normalmente nos estamos enfocando en calidad de vida, que es lo que le queremos dar a este paciente, que el paciente pueda dormir bien, pueda alimentarse bien, correctamente, pero es bien importante también que ese cuidador esté sano, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente, para poder trabajar con su familiar. Pues nos enfocamos en eso, en cubrir tanto las necesidades del paciente y el familiar, dándole todos los recursos que ellos necesitan, aparte del personal que va a llegar a su casa, darle apoyo, orientándolo de cómo va a trabajar, cómo va a trabajar con esa cama, con esa máquina de alimentación, cómo lo vamos a hacer, y dejándole saber que estamos aquí para ellos 24 horas los 7 días a la semana, para que ellos pregunten y si necesitan apoyo, nosotros estemos ahí. Marieli, cuando menciona 24 horas los 7 días de la semana, es que ustedes tienen una línea disponible, y si la persona que está fungiendo como cuidadora necesita cualquier orientación, puede llamar y ustedes van a estar ahí para atender. Estamos ahí para atenderlo. Esa línea de teléfono está activa, como te digo, 24 horas los 7 días a la semana. En adición a eso, estamos también en nuestra oficina de lunes a viernes de 8 a 4 y media, pero después de las 4 y media siempre van a tener ese servicio durante el día, durante las noches. No hay días feriados, como decimos, estamos ahí para las familias todo el tiempo. A veces pues realmente no son emergencias, pero el familiar puede necesitar simplemente hacer una pregunta, tener simplemente un poquito de ansiedad, y nosotros estamos para eso, porque cualquier cosa que para el familiar sea una emergencia, nosotros la tratamos como tal. Antes de continuar, quiero recordarle a nuestro público que usted está escuchando el Sistema de Salud Menonita y la salud de nuestro pueblo. En esta mañana estoy en compañía de Marielis Ortiz. Ella es coordinadora de equipo interdisciplinario de Hospicio Menonita, y conversamos precisamente sobre lo que es un hospicio y los beneficios que puede brindar a una familia y a la persona que está recibiendo o que está inscrita en este programa. Marielis, quiero ir a un punto bien importante, que de hecho lo hemos conversado en este foro bastantes veces, pero siempre es bueno retomar el punto, y es el cuidador designado o cuidadores. ¿Cómo ustedes trabajan precisamente eso, valga la redundancia, la designación de un cuidador? A veces la persona se autodesigna, dice, no, yo voy a fungir. En otros casos se hace porque no hay otras opciones. ¿Cómo ustedes lo trabajan? Claro, cada caso es individual. Bueno, dentro de los parámetros de lo que es el programa de hospicio, es bien importante que haya un cuidador designado. En muchas ocasiones, como bien tú dices, hay varios cuidadores, en otras ocasiones solamente hay uno, y en muchas ocasiones se nos hace hasta un poquito difícil, ¿verdad?, que haya una persona que se haga responsable directamente de ese paciente. Mariela, en este punto, si no hay una persona que pueda fungir como cuidadora, la persona no puede cualificar para hospicio. Hay muchas alternativas, ¿verdad? Nosotros le damos alternativas y le damos orientación sobre qué pasos pueden hacer para, ¿verdad?, para poder conseguir un cuidador para el paciente, porque una de las razones, uno de los indicadores principales es que el paciente tiene que tener un cuidador primario para poder estar dentro del programa de hospicio. La mayoría de nuestros pacientes son encamados, como mencionamos, con enfermedades terminales, no se pueden cuidar solos. Por ende, nosotros somos un equipo de apoyo que vamos a llegar a su casa a ofrecerle ayuda, pero no somos un personal que nos quedamos en el hogar, ¿ok? Pues bien importante que la familia se comprometa con el cuidado. Muchas veces lo que hacemos es que damos alternativas de cuidado, ¿verdad? Hay muchos lugares donde prestan atención, personal que sirve para ofrecer ayuda y cuidado en la casa, le damos alternativas, ¿verdad? Y de igual manera, si el familiar tiene el compromiso de cuidarlo, pero por una razón u otra está agotada, necesita tiempo, tenemos el servicio para ofrecerle apoyo, tanto de ama de llave como de asistente de salud, para que ese familiar se pueda acoger espacios de tiempo corto y descansar. Pero esto es un programa de distintos hospicios, salud en el hogar, son combinados. El programa de salud en el hogar básicamente es el programa de home care. Ese es el programa que ofrece servicio a cuidar a pacientes que se pueden rehabilitar. El programa de hospicio, sí tenemos servicios de amas de llaves para ofrecerle al paciente, pero son del programa de hospicio, que están para ofrecérselo a los familiares que necesitan un tiempito, ¿verdad?, y no pueden estar con el paciente. Se ofrecen en ciertos días y en ciertas horas para ayudar a la familia. Es bueno conocer ese punto. Marieli, y regresando a este punto del cuidador, porque es que es un asunto bien delicado. En ocasiones, ¿cuán difícil es lograr esa coordinación de la familia completa? Porque la realidad es que tú tener una persona, solamente una
cuidando a una persona los 7 días de la semana, 24 horas, dependiendo de la condición del paciente, es sumamente difícil. Créeme que se ve mucho los casos, tal vez pensaríamos que no, porque nuestra generación de viejitos, ¿verdad? Como decimos que es nuestra alta demanda de pacientes, pues en esos tiempos había muchos hijos y siempre pensamos que van a ser familias grandes, pero la realidad es que no. Encontramos muchos casos donde solamente tenemos un hijo o una hija. O hay varios, pero hay solamente varios, pero solamente hay responsabilidad uno. Primero siempre tratamos nuestra trabajadora social siempre trata de involucrar a toda la familia en el cuidado. Ella les prepara unos planes de trabajo que son espectaculares, donde se acomodan tanto a su forma de trabajo, a sus hijos para que puedan trabajar con la paciente. Y también trabajan, pregunto, Sí, Marieli, el componente psicológico de ese cuidador. También es bien importante tener nuestro capellán, trabaja bien profundamente, porque muchas veces tenemos el familiar que sí tiene todo el deseo, pero emocionalmente no se lo permite. O está frágil. Está frágil y no puede cooperar con la familia. Pero normalmente siempre se trata de hacer el plan de trabajo. Como le expliqué, tenemos las amas de llave y las asistentes de salud, que son un equipo de apoyo que le prestamos a la familia para que en ciertas horas y ciertos días el familiar pueda desconectarse, aunque sean de 4 o 5 horitas, ¿verdad? Y dejamos un personal capacitado ahí cuidando a ese paciente. Marieli, y regresando, Marielis, regresando a los puntos de los servicios que ofrece Hospicio, pregunto, ¿cuándo es necesario o es necesario en ocasiones que esa persona sea llevada a sala de emergencia? Mira, la mayoría de las veces no es necesario. La mayoría de las veces no es necesario, pero sí hay condiciones en las que el paciente amerite llevar a sala de emergencia. Nosotros estamos disponibles para hacer los traslados, siempre y cuando el paciente haya que moverlo por una condición no relacionada a lo que nosotros lo admitimos. Hay diferentes situaciones, pues en X casos, si un paciente se cae, ¿verdad? Y hay que hacerle una plaquita, pues lo movemos. Con relaciones a lo que son las gastrostomías, muchos pacientes pues se la alan o la gastro se sale, pues lo movemos a sala de emergencia pues para hacerle el PEC nuevo, porque es su vía de alimentación. Y cualquier tipo de situación que no sea relacionada con el diagnóstico principal que conlleve moverlo, se hace el proceso y se muere. Marieli, repasando un poco los pasos para tú contactar un hospicio, por ejemplo, en ocasiones pues tu médico primario te puede dar referencia, también te da el referido, valga la redundancia. Esto lo cubre por lo general el Medicare. El Medicare, correcto. ¿Y ustedes trabajan toda esa parte? Sí, la facturación, todo es a través de los servicios de Medicare. Normalmente el paciente no tiene que pagar nada. Todos los procesos se hacen a través del médico hospitalista del hospital, pueden ser a través de sala de emergencia si el médico también lo determina, y sobre médicos de cabecera, ¿verdad?, que están en su oficina. Si el médico les dice que su familiar es un candidato para el programa de hospicio, es bien importante que ese médico le explique, ¿verdad?, por qué, cuál es la condición, cuál es el diagnóstico, y pues ustedes van a escoger Hospicio Menonita. Sí, y en ese caso la persona puede contactar directamente, vamos a poner como ejemplo Hospicio Menonita, pero reiteramos que usted puede escoger el hospicio de su preferencia. La persona puede llamar directamente. ¿Cómo se contacta? Nos pueden contactar al número de teléfono 787-735-1955. Ese teléfono está activo 24 horas, de 8 de la mañana a 4:30 estamos números de oficina, y después de las 4:30 ese mismo número los contacta al servicio de telecontexto de Hospicio Menonita, y a través de esa línea le podemos dar cualquier tipo de orientación que deseen. Marieli, antes de finalizar el segmento, si tuvieras que decirle algo a una persona que tiene que decidir en este momento cómo va a cuidar y cómo le va a dar calidad de vida a un familiar en una etapa terminal, porque así se ha diagnosticado, ¿qué tú le dirías, independientemente escoja Hospicio Menonita o cualquier otro programa? Lo importante de los procesos para ofrecerle cuidado a los pacientes de hospicio es enfocarnos en que ese paciente tenga la calidad de vida que se merece, ¿ok? Que el paciente no tenga dolor, que el paciente pueda tener dormir, que el paciente se pueda alimentar, buscar, ¿verdad?, que el paciente esté dentro de este proceso lo mayor cómodo posible y que pueda servir los servicios, ¿verdad?, por los que muchos de ellos han luchado durante todo el tiempo. Trabajaron, ahora tienen su Medicare, pues necesitan y a lo que tienen derecho, servicio de calidad, porque tienen derecho. Independientemente del programa de hospicio que se escoja o que la familia pueda elegir, los servicios de hospicio están para darle cuidado
al paciente, ofrecer apoyo emocional a la familia y que ustedes tengan un equipo de apoyo, que no se sientan solos dentro de este proceso. Y en el caso de Hospicio Menonita, se le ofrece al paciente también y a su familia ser acompañantes, tratarles con dignidad, con respeto, con humanismo. Y sobre todo, pues siguiendo nuestra filosofía, ¿verdad? Que servimos con amor cristiano. Muchas gracias, Marieli. Antes de despedirnos, por favor, repite los números de contacto de Hospicio. Si usted necesita orientación o cualquier otra pregunta que quiera hacer, ¿a cuál puede llamar? 787-735-1955 en la oficina de Ibonito y el 787-743-1121 en la oficina de Caguas. Agradezco muchísimo a la compañera Marielis Ortiz, coordinadora del equipo interdisciplinario de Hospicio Menonita. Muchas gracias por ese trabajo que llevas a cabo en el día a día y mucho éxito. Sí, gracias. Gracias, Marielis. Gracias por habernos acompañado en otra edición de su programa, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Buen fin de semana. Hasta aquí su programa, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Será hasta la próxima semana.